Llegamos a la segunda parte de este tema y empezamos con los desarrollos posteriores a la Gestalt en el tema de agrupamiento. Pero antes de entrar en ellos, vamos a introducir dos conceptos, el de agrupamiento perceptivo y el de configuración. Un agrupamiento perceptivo es esto de aquí, o sea, tenemos dos elementos, dos piezas, y las agrupamos juntas, las ponemos de cierta manera una al lado de la otra. Y al final lo que nos sale es un todo que es igual a la suma de las partes. En cambio, en la configuración no las ponemos juntas de cualquier manera, sino que lo que hacemos, por ejemplo, en este caso es la parte número 1, la ponemos aquí, y la parte número 2 la hacemos igual a la parte número 1. Hay una relación de igualdad. Esta relación genera una propiedad emergente en la figura completa, que es la de repetición, es decir, es un elemento repetido dos veces. Por tanto, el todo, estos dos paréntesis, es más que la suma de las partes, porque en este caso es parte 1 más parte 2 más la propiedad de repetición. Otro ejemplo sería parte 1, generamos la parte 2 oponiendo, reflejando en espejo, por así decirlo, la parte 1, tenemos aquí la parte 2, y eso genera la propiedad emergente de simetría. Entonces, parte 1 más parte 2 más propiedad emergente de simetría. El todo es más que la suma de las partes 1 y 2. Aquí tenéis, a título de curiosidad, otro tipo de propiedades emergentes, como puede ser el cierre, en este caso aquí la tenemos también, que parece que cierran la figura de una semilla, la perspectiva o la profundidad estereoscópica. Muy bien. ¿Y para qué nos sirve hablar de configuraciones y agregados perceptivos? Pues porque nuestro sistema perceptivo los percibe de forma diferente. Pomeranz y Gardner estudiaron esto a través del siguiente experimento. Tenemos esta vez estos 4 legos, estas 4 piezas, y una condición experimental lo que nos pide es que cuando en la pantalla aparezca esta, pulsemos la A. Y cuando en la pantalla aparezca esta, pulsemos la B. Los estímulos aparecen todos en negro, pero yo os marco el primer paréntesis en rojo porque es el que nos permite diferenciar qué va con la A y qué va con la B. Muy bien, esta es una condición experimental. La otra condición es la siguiente. Ahora tenemos que meter en la A tanto el 1 como el 3 y meter en la B tanto el 2 como el 4. Nos aparecen de uno en uno, pero tenemos que hacer esa separación. ¿Qué nos permite separar entre los de la A y los de la B? El paréntesis que yo he marcado en rojo, aunque en el experimento no va a ser en rojo. Entonces, este paréntesis en rojo, cuando está abierto hacia la derecha, va para A, y cuando está abierto hacia la izquierda, va para B. ¿Cuál es el kit de este experimento? Que si nosotros percibimos los estímulos como un todo, el hecho de que, por ejemplo, aquí el paréntesis 2 esté abierto hacia la derecha, nos va a distraer y nos va a hacer más difícil el mandarlo a la zona B, porque también tiene un paréntesis hacia la derecha, que lo mandaría a la zona A. O lo mismo en el caso del 3. Es decir, que a la hora de querer fijarnos solo en esta parte de aquí, para diferenciar, nos va a distraer lo que puede ocurrir en la otra parte. Aquí no pasaba nada porque la parte negra, la parte en la que no tenemos que fijarnos, es igual en los dos casos, pero aquí podría cambiar de uno a otro. Entonces, al poder cambiar, hace que tengamos que fijarnos, o sea, el hecho de fijarnos en el todo nos distrae de poder fijarnos en la parte. Esa es la hipótesis, es decir, si de verdad percibimos los estímulos como un todo, nos costará más separar y atender selectivamente al paréntesis que yo he marcado como rojo. Y es lo que se cumple en el experimento. O sea, cuando hacemos esto tardamos menos, porque como estas son iguales las descartamos rápido y nos vamos aquí, pero cuando hacemos esto tardamos más, porque pues, a veces aparecen de formas diferentes y eso nos distrae y nos impide de forma tan rápida, o sea, simplemente tardamos más en hacerlo, fijarnos en el paréntesis de la izquierda, en el primero de ellos. De nuevo, insistir que en el experimento real no es de color rojo, simplemente es para haceros esta separación y para que se entienda mejor. Muy bien, entonces, lo que percibimos, las configuraciones, que es un todo que es más que la suma de las partes, nosotros las percibimos como todos. En cambio, cuando este mismo experimento se hizo con agregados perceptivos, no ocurrió este efecto. Se tardaba lo mismo en atender a unos que a otros.
Es decir, que cuando lo hacíamos con estos estímulos, daba igual que saliesen todos o que saliesen solo la comparación entre dos. Éramos capaces de atender selectivamente al primer paréntesis. Muy bien. ¿Qué más? Una de las críticas que hacían a la Gestalt en el tema del agrupamiento es que no se había cuantificado. Aquí, entonces, presentamos dos experimentos en los que se intenta solucionar. O sea, se va en la línea de, bueno, para ciertos casos, hacer una cuantificación de cómo se producen estos agrupamientos perceptivos. Por ejemplo, en el tema de agrupamiento por proximidad, tenemos un estímulo ambiguo que podríamos agrupar con diferentes orientaciones, estas 4. O sea, probablemente lo veáis con esta orientación, así es como lo veo yo, pero si lo fijáis, pues también puede ocurrir que agrupemos los puntos así y tengamos esta orientación de aquí, o incluso como líneas rectas. Entonces al participante se le pone este estímulo y luego se le pide que responda qué orientación ha visto a partir de estos 4 pulsadores. Haciendo este experimento con muchos participantes en muchos casos, se puede obtener, pues por ejemplo, que esta orientación es la que se ve un 70% de las veces, pero esta otra, esta de aquí un 20% y las otras un 5 y un 5% cada una. Y variando la distancia entre los puntos, se puede estudiar hasta qué punto el principio de agrupamiento, el efecto del principio de agrupamiento por proximidad, empieza a ser sólido y completo, de 100% o menor. Por otro lado, Palmer y Beck analizan el principio también de proximidad con el de forma. Vamos a ver en qué consiste este experimento. La pregunta es cuánto tardas en encontrar el estímulo que está adyacente a uno parecido al suyo, es decir, la pareja. En este caso, la pareja está aquí, es decir, círculo seguido de círculo. También podría ser cuadrado seguido de cuadrado. En este caso, lo encuentras aquí, un cuadrado seguido de un cuadrado. Y en este caso, que no hay agrupamientos, está aquí, círculo seguido de círculo. ¿Qué es lo que se obtiene en el experimento? Que tardamos menos en encontrarlo cuando está agrupado que cuando está en grupos diferentes. Y el caso de control es un caso intermedio. De esta manera podemos medir cuál es el efecto de esta agrupación por proximidad en función también de la distancia. Palmer y Beck lo que hacen es ir cambiando estas distancias para ver cuánto va cambiando el tiempo de reacción, bueno, más que el tiempo de reacción, el de resolución de la tarea. Muy bien. Entramos entonces, como ya pronosticamos hace varios temas, en el esbozo primario de Marr. Nos acabábamos de que había una primera fase, el esbozo primario, y la dividíamos en bruto, que es esa extracción de líneas, manchas, características y terminaciones. Y luego había una segunda parte que yo os decía, bueno, eso lo veremos en el tema 6, que es el esbozo primario completo. Y aquí está. ¿En qué consiste este esbozo primario completo? Básicamente es tan simple como de esa mezcolanza de líneas, barras, terminaciones, etc., aplicarle los principios de la Gestalt, pues continuidad, pues proximidad, pues semejanza, y extraer patrones a través de ellos. Aquí tenéis el ejemplo hecho por el propio Marr, con un programa informático. Tenemos nuestro sitio a color, que como está sacado del libro, pues no es a color. Aquí se le hace una conversión a blanco y negro. De nuevo, como está sacado del libro de percepción, pues queda un poco estúpido. Y la conversión que hacíamos con el esbozo primario bruto en líneas, barras, terminaciones, etc. Entonces, aquí es donde empieza el esbozo primario completo. Aplicamos los principios de la Gestalt, en este caso, por ejemplo, continuidad. Pues aquí hay una continuidad que nos marca la silueta del osito. Proximidad, por la cercanía de estos puntos de aquí, sacamos que se trata del ojo. O cierre, pues en este caso también, o sea, por el cierre aquí en el ojo, el cierre aquí en el hocico y también en la parte más grande del hocico, sacamos tanto la nariz como el hocico como los dos ojos. Es decir, en esta parte de aquí los ojos y la nariz intervienen tanto proximidad como cierre. Básicamente, esto es lo que hace el esbozo primario completo. Principios de la Gestalt de agrupamiento aplicados a barras, líneas, terminaciones, manchas. Muy bien. Marr también nos aporta otra cosa.
en cuanto a aquello que veíamos de que en la segregación el reconocimiento influye, en cierto modo Mar lo que hace es informatizarlo, o sea, crear un programa en el que esto se aplique. Este programa hace un esbozo primario bruto de esta imagen, como esto de aquí, o sea, el mismo paso que hacía para el oso, lo hace aquí para este par de hojas, y luego hace un esbozo primario completo, en el que, bueno, pues más o menos es capaz de sacar las dos hojas. Pero cuando le decimos que en esta parte de aquí, este borde, que casi no se ve, separa dos objetos diferentes, el esbozo primario completo, es lo que os pongo aquí, esbozo primario completo con información extra, separa por un lado la hoja 1 y por otro lado la hoja 2. Esto, ya os digo, lo programó Mar con su programita, porque Mar es un tío muy listo y muy informático. Y metiéndole esta información de lo que hay en esta zona 1 es diferente a lo que hay en esta zona 2, los principios de agrupamiento son capaces de extraer las dos hojas diferentes. Pues, si Mar pudo programarlo, eso significa que nuestro cerebro también sería capaz de montar un sistema en el que, cuando el proceso de reconocimiento le dice, ojo, que estoy reconociendo que esto es una hoja y esto es otra hoja. Entonces, a la hora de segregar, tenlo en cuenta y no me hagas aquí una amalgama de hojas, sino que ponme una por un lado y la otra por el otro. Y así es como, informáticamente, podría funcionar esta interacción entre reconocimiento y segregación que veíamos antes. De hecho, la voy a mostrar con la casa y el pino. Muy bien. Por último, en cuanto a esta sección, Ginzburg propone, en relación a las frecuencias espaciales, que nuestra percepción de la figura pasa por hacer un filtrado de frecuencias altas. Entonces, cuando le quitamos las frecuencias altas a la imagen, nos queda la forma de lo que es nuestra figura. Nos permite percibir formas. Muy bien. Por último, pasamos al tema de segregación de textura, en el que también entraremos en el tema siguiente, porque al fin y al cabo, segregar entre texturas también se puede ver como discriminar, pero no nos adelantemos. La segregación entre texturas consiste en percibir los cambios en las características de una textura. Una textura básicamente son elementos repetidos de forma ordenada, pues estos cuadraditos colocados, y vemos que esta textura de cuadrados cambia a círculos en este límite de aquí. Entonces puede haber un cambio por forma, puede haber un cambio por color o por varios juntos. Beck hizo experimentos para comprobar cuál era más difícil de segregar de estos cuatro. Y os voy a dejar ahí unos segundos por si os queréis plantear por vosotros mismos cuál creéis que va a ser el ganador y cuál va a ser el perdedor. En la siguiente diapositiva os los voy a poner ordenados en orden de dificultad. Unos segunditos más. Parad el vídeo si no queréis saber la solución, porque cambio. Esta es la resolución. El más difícil es test boca arriba, test boca abajo, en el que no cambia la forma, de una T seguimos teniendo una T, y no cambian las orientaciones, en el sentido de que de horizontales y verticales seguimos teniendo horizontales y verticales. Beck descubre que es más fácil cuando cambian las orientaciones, casos en los que estamos en diagonales, que cuando cambian las formas, cambiar de una T a una L. Y por último, y más importante, Jules elabora una teoría de los testones. Ya hemos hablado de Jules un par de veces en varios experimentos que ha presentado. No es importante que os acordéis de ella en esos experimentos, pero sí que puede estar más interesante que os suene relacionada con la teoría de los textones, que se parece bastante a la que veremos en el tema 7, parte de la PEC 2, de la teoría de integración de características. ¿En qué consiste la teoría de los textones? Pues bueno, lo primero, ¿qué son los textones? Son determinadas propiedades de los elementos, es decir, propiedades de los puntitos, de los componentes de la textura, y son unas y no otras. En este sentido, ¿qué quiero decir? Parece un poco tonto. Que los textones son el número de terminaciones del elemento, una i tendría 2, una e tendría estas tres de aquí, el número de intersecciones, una i tendría 0, pero una x, por ejemplo, tiene este central, mientras que la almohadilla tiene estos 4.
Y las otras propiedades son manchitas alargadas con longitud, color y forma determinados. Esto es un poco una forma de agrupar cosas como color o forma. Estos son manchitas en este sentido. Esto en el libro lo menciona así, pero básicamente viene a deciros que color y forma pueden actuar como textones. ¿Qué pasa? ¿Qué nos dice esta teoría? Que cuando dos texturas tienen diferentes textones, o, ojo, importante, o los mismos textones pero en diferente densidad, como es este caso de aquí, son circulitos negros todos, pero como aquí son mucho menos densos, podemos separarlos con facilidad. Entonces, en caso de mismo textón, diferente densidad o diferentes textones, la segregación la podemos hacer automáticamente. Es decir, vemos la imagen y ya sabemos por dónde hay que trazar la frontera. Vamos a hacer un ejemplo. Os voy a mostrar dos imágenes como esta, con dos texturas diferentes. Bueno, perdón, os voy a mostrar dos imágenes, cada una tiene una textura diferente, y dentro de una de las dos va a haber una zona con otra tercera textura diferente. Entonces, vamos allá. Aquí tenéis esas dos imágenes. Y ya os digo, dentro de algún sitio, de esta o de esta, pues va a haber una zona en la que los elementos cambian. Lo que yo os pido es que encontréis esa zona, que está solo en una de las dos imágenes. Os voy a dar unos segunditos antes de pasar a la siguiente diapositiva. Y vamos con la resolución. Vale, era mentira. Hay una zona con diferente textura en las dos imágenes y es más o menos en el mismo sitio. Una zona es la contrapartida de otra. Entonces, ¿qué es lo que esperaba yo mostraros con este experimento? El que probablemente la que hayáis encontrado ha sido esta de aquí, porque esta de aquí es más fácil de encontrar que esta de aquí. ¿Por qué sucede esto? Pues según Jules, porque son zonas con diferentes números de terminaciones. En esta imagen de aquí pasamos de 0 terminaciones dentro a 3 terminaciones fuera, mientras que aquí es 2 respecto a 2. Estos 2's y estos 5 tienen una terminación, 2 terminaciones, y los 10's de aquí tienen una terminación, 2 terminaciones. Entonces, en base a la teoría de textones de Jules, nos es más fácil reconocer esta subregión de aquí que esta subregión de aquí, porque aquí cambia el número de terminaciones. Por tanto, cambia un textón y por tanto el reconocimiento aquí es automático y no hay que hacer una exploración uno por uno. Muy bien. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nos dice Jules? Que hay un sistema preatencional que funciona en paralelo en base a textones y por eso hacemos esta segregación automática. Y en cambio luego hay otro sistema atencional para el resto de segregaciones. Y por tanto tendríamos que ir uno por uno, mirando a través de nuestra atención hasta que encontremos la diferencia. Muy bien. ¿Qué pasa? Que hay pegas. No todos los textones tienen la misma eficacia. Si de verdad hubiese un sistema para textones, todos los textones funcionarían igual. Pero, por ejemplo, es más fácil segregar a través de color, como vemos en A, que en B, a través de forma. Y por otro lado, las combinaciones de textones no se segregan automáticamente. Esto es lo que vamos a ver luego con más detalle con la teoría de integración de características. Aquí, a la hora de separar C, es bastante difícil encontrar este límite porque la diferencia no está ni en forma ni en color, sino en las dos a la vez. Aquí tenemos cómo los círculos blancos pasan a negros, pero a la vez, donde tocaría un cuadrado, ahora hay un círculo. Entonces, esa combinación de dos cambios nos cuesta bastante verla y según la teoría de textones de Jules, no debería ser así porque los textones efectivamente cambian. Es otro tipo de manchita con color y forma determinada. Muy bien, pues hasta aquí el tema 6. Espero que os haya gustado porque estos temas que vienen ahora ya se vuelven mucho más ligeros. Y para la siguiente tendremos el tema 7. De nuevo hablaremos de la forma y ya de procesos de detección y discriminación. Muchas gracias.